Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Bien, Lucas en el capítulo 2, en el verso 8, en el verso 14, habla sobre dos principios, un gran canto. Hay un canto que efectivamente ese es el canto de la primera Navidad. Los que estuvimos conectados el miércoles les comentaba que Lucas específicamente tiene 3 cantos. Este es uno de estos cantos que tiene un gran principio y es un gran propósito de Dios en medio de este tiempo. Esto es maravilloso lo que aconteció ese día. Esto pudiéramos aquí hablar muchos días y muchas horas y siempre estaríamos diciendo qué es esta maravilla, cómo Dios hizo esto, cómo un niño que nace es el Hijo del Hombre, cómo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, cómo algunos se perdieron la Navidad. Es impresionante cuando uno hace una revisión del relato, y este no es mi bosquejo, pero sí quiero mencionarlo, cómo algunos se perdieron esta Navidad. Y se la perdieron estando tan cerca, pero tan lejos. Y creo que esto no es la excepción. En este tiempo hay muchos que se pierden la Navidad por una sana o una mala interpretación de lo que es Navidad. Porque Navidad no es el regalo, no es el Señor aquel que sale, ¿verdad? Navidad es Jesucristo. Mucho. ¿Oyeron eso? El impostor. Qué bárbaros. Los hombres levantaron el nombre de ese hombre que fue un sacerdote, que fue un hombre que era también una persona muy dadivosa. Pero bueno, Lucas hace un relato de aquellos que también perdieron la Navidad. Mateo, usted sabe lo que es el mesonero, que estuvo tan cerca y por falta de información y por sus ocupaciones se perdió la Navidad. Estaba tan ocupado porque el mesón, porque el hotel que tenía para esa época estaba tan lleno, tan de gente que se lo perdió. ¿Se lo perdió? ¿Por qué se lo perdió? Se lo perdió porque tenía muchas ocupaciones. Pero hay otros que a mí me siguen sorprendiendo de los que se perdieron la Navidad. Y uno de los que se pierden la Navidad son los religiosos, aquellos sabios del tiempo, aquellos que conocían, aquellos que fueron llamados por Herodes y que le preguntaron, ¿dónde es que deben nacer? Y le dieron la dirección. Tenían todo, el GPS, ¿verdad? Tenían la dirección, sabían dónde se había profetizado. Y lo más sorprendente es que ni uno solo de ellos fueron. Usted sabe lo que es que usted sepa que Jesucristo es el Señor y usted no lo acepte como único y suficiente Salvador. Eso es lo que ellos hicieron. Se perdieron la Navidad porque al final, conociendo todo el patrón, conociendo la profecía, conocían los datos, estaban establecidos, habían hecho la exégesis, estaban hermenéuticamente bien ubicados. Ellos conocían todo, sabían la palabra, sabían todo, sabían la profecía, sabían el recorrido de la profecía, la dijeron, la proclamaron, pero ni uno solo se arrimó a Belén. A nosotros nos tiene que seguir dejando la sensación de cómo nosotros pudiéramos ser personas que sabemos tantas cosas y nos perdemos la Navidad. Algunos entran en estados depresivos, algunos entran en estados de descomposición, otros entran en el corre-corre y se pierde la Navidad. ¿Saben? Herodes se pierde la Navidad.
Si quieren encontrar un adorador falso, estudien Herodes. Un adorador falso dice, dígame en dónde está para ir a adorar al niño. Pero sabíamos que las intenciones eran de matarlo. Se perdieron la Navidad, y se perdieron la Navidad otros muchos. Y hoy se siguen perdiendo la Navidad muchas personas porque estamos malentendidos en esto. El Evangelio de Lucas nos narra a nosotros una gran noticia, de las mejores noticias, en capítulo 2. Y si vamos ahí a capítulo 2 de Lucas, saben, hermanos, que Lucas tiene el detalle más extraordinario. Lucas tiene un detalle, indagó de tal manera, quería cerciorarse tanto de que realmente la información que él iba a poner ahí era precisa, que inclusive usa formas en donde dice, le habla a Teófilo, le dice, excelentísimo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Hace el énfasis, después de haber investigado, llámese en el tiempo la exégesis, toda la parte hermenéutica, él investigó. Lucas era un doctor, uno de los pocos letrados para ese tiempo. Un hombre que de verdad el apóstol Pablo habla de su médico, de su amigo personal que es Lucas. Un hombre que investiga. Lucas mira a Jesús desde la parte médica. Lucas lo declara muerto en la cruz del Calvario y Lucas lo declara resucitado camino a Emaús. Es extraordinario. Médicamente este hombre, Dios usa el recurso de lo que realmente era él en su profesión para hacer que el mundo hoy pueda ver a Jesús de la forma del hombre, este hombre. Y él dice, yo fui y lo investigué todo con sumo cuidado. ¿Cómo investigó? Con sumo cuidado. Desde su origen. Me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Es decir, no se equivoque, Jesucristo es Navidad. ¿Sí? El niño nacido es el hijo que se nos ha dado. Amén. Hay un principio en este capítulo 2 de Lucas. Y si ustedes van específicamente al verso 14, ahí se encuentra el principio en un gran canto. Y dice 2:14, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Este es el principio de Navidad. Esto es realmente la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermano, dele gracias a Dios que usted goza de su buena voluntad. Porque usted conoce personas que no gozan de su buena voluntad. Y no porque Dios no haya extendido su voluntad y su gracia y su amor y su favor, pues Jesús nació para todos, pero no todos lo recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. Aquí está el gran propósito de Dios. Entonces, Navidad es gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Hermanos, aquí está uno de los grandes propósitos. Nosotros podremos apreciar el significado de lo eterno y no lo podemos entender si no logramos comprender, hermanos, lo que significa eso para Dios. Es que Dios se hizo hombre, ¿sí? Y habitó entre nosotros y nació en un pesebre. Y a veces los pesebres o los belenes no son lo más fiel de algo que nosotros no podemos tal vez discernir. Ustedes saben que en ese tiempo las casas se construían y estaban construidas de tal manera, ese mesón, ese lugar donde llegó José y María por causa de la profecía de Miqueas, sí, por lo que Isaías había dicho 800 años, 750 años atrás.
con exactitud. Pero ahí donde ellos estuvieron era donde los animales se quedaban ahí abajo y las personas iban arriba. No había lugar para ellos, se quedaron donde estaban los animales. En uno de los peores momentos o de la forma más sucia y más antihigiénica. Ahí nació. Y si ustedes pueden ver el relato, y a mí me gustaría que ustedes y yo estudiáramos ese relato, porque aparentemente, ¿saben cuántos años? Hay uno de los grandes estudiosos y que, bueno, a mí particularmente me gusta por su exactitud. Habla de José de 15, 16, 17 años. Posiblemente José no asistió a María porque culturalmente el hombre no asistía a la mujer en parto. Inclusive Lucas relata que ella estuvo sola. Sola. No se dice de personas que pudieron llegar a avisarle, a ayudarle, sola. Con un muchacho de 16 años, que yo no sé, yo creo que sí ya estaba convencido porque el ángel le había dicho, pero no sé si en la humanidad tenía tantas dudas de quién será este niño. El escenario es fuerte, hermanos. El escenario es, si usted y yo no podemos ver el significado de lo eterno desde el trono de Dios, usted no lo logra, ni yo tampoco, porque esto no tiene una explicación. Así es. Y a los que a veces no queremos vivir por realidades, sino por resultados, resulta que el resultado no nos sale. Así es. No nos va a salir, porque el evento no está registrado para la parte lógica, está hecho para la parte del corazón. Así es. Que nosotros tenemos mucho del corazón. Por ejemplo, nosotros tenemos capacidades que no son aspectos de mente, sino de corazón. Por ejemplo, poder decirle yo a alguien, Mikey, te amo un montón, hermano. Dígame por qué. ¿Cuál sería la razón? Porque lo conozco, pero es verdad, son cosas del corazón. Son cosas que nacen del corazón. Amén. Entonces, el significado del eterno debe verse desde el trono de Dios. Si no, usted a esto no le encuentra ni pies ni cabeza. Y así es la fe. La fe que nos mueve a nosotros tiene que ver con eso. Vemos un gran canto de alabanza angelical que nos dice sobre el motivo, sobre el propósito, del por qué y el para qué vino Jesús al mundo. Para la gloria del Señor y para que la paz se fuera entre aquellos que gozan de su voluntad. Hermanos, sí, todavía hoy hay un tiempo de salvación para aquel que está perdido en delitos y pecados. Todavía hay un tiempo de salvación y nosotros como iglesia debemos de entender Navidad desde una predicación explícita, concreta, a un mundo herido y dolido y decirle, Navidad es un encuentro con Jesucristo como único y suficiente Salvador. Aleluya. Esto es Navidad. Amén. Y esto es algo glorioso con lo que nosotros debemos de contar. Dios mandará las buenas nuevas del nacimiento del Mesías a los sacerdotes, a los profetas o a los reyes. Qué interesante, porque no fue a ninguno de esos. Fue a aquellos humildes pastores que estaban ahí en medio de este tiempo y entonces les anunció. Esta vez de emitir un edicto oficial desde los escalones del templo, desde el trono de un rey, el Señor mandó a sus ángeles a un grupo de pastores. Hermanos, es que cuando se dice y se declara y se trabaja de una forma adecuada, las formas de Dios son formas en las que usted y yo tenemos que entender y ver que Dios es un Dios real. Amén. Que Dios es un Dios concreto, es un Dios tangible y que Dios tiene un orden. Y que el orden de Dios es un orden establecido para usted y para mí y para todos nosotros. Amén. 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 Nosotros decimos amén a eso. Cuando dice la Escritura que el ángel vino, los ángeles vinieron, dice que era un ejército. ¿Era un qué? ¿Cuántos creen ustedes que compone un ejército?
Solo imagínense esos pastores volviendo a ver para arriba ese juego de pólvora y diciendo, ¿eso qué es esto? El cielo y un canto, dice que era un canto glorioso, y el canto decía, gloria a Dios en las alturas. Solo imagínense en un ejército de hombres, de ángeles, digo en este caso, diciendo, gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo debe haberse sorprendido, hermano? Humanamente hablando, Dios escogió a los individuos menos calificados para que se convirtieran en los primeros evangelistas. Ellos fueron a darle la buena nueva, inclusive a María y a José. José otra vez tuvo que entender, y María posiblemente sorprendida de que aquellos hubieran llegado a decir, aquí venimos, porque un ejército de ángeles nos dijera que viniéramos hasta aquí, hasta Belén, porque el niño nacido había sido dado ya, y es algo importante para nosotros. El significado de lo eterno debe verse desde el trono de Dios. No perdamos, y aquí era donde hace un rato les dije, no les voy a decir, porque esa era la frase, no perdamos la capacidad de asombro ante un gran evento. No perdamos la capacidad de asombro. Hermanos, la iglesia ha perdido muchas veces, y usted y yo como creyentes a veces hemos perdido la capacidad de asombro. A veces ya lo vemos todo como, así es normal. No, hermanos, hay millones de personas que no pudieron tomarse un chocolate hoy. Hay millones de personas que no pudieron y no tienen qué comer, que no tienen un abrigo, que no tienen sustento, que no tienen un trabajo. No perdamos la capacidad de asombro ante el gran evento de ver la gracia y misericordia y el favor de Dios. No tratemos de normalizar lo que nosotros vemos que de Dios procede, que es el milagro, que es realmente lo hermoso que Dios hace con nosotros, enviándonos a su Hijo, dándonos a nosotros dones espirituales, dándonos a nosotros capacidades intelectuales, capacidades, hermanos, que realmente nosotros tenemos para poder entender que Jesucristo es el Señor y que Navidad es Jesucristo. No perdamos la capacidad de asombro. Cuando usted Dios viene y le da una palabra. Sí, amén, aleluya. Cuando Dios viene a usted y lo mantiene en un trabajo. Sí, amén. Cuando Dios a usted viene y en su salud Dios lo establece y ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Pero hemos perdido la capacidad de asombro. Yo le digo una de mis oraciones, Señor, que yo no pierda la capacidad de asombro. Porque aquí tenemos 30 años de estar y yo no pierdo la capacidad de asombro cuando yo veo la fidelidad de Dios de poder tener estas puertas abiertas, de poder ver cómo Dios sigue trabajando en medio de nosotros, cómo la gracia sobreabunda y cómo personas, unos van, otros vienen, otros, ¿verdad? Todo lo que es el acontecer de la iglesia, pero Dios no nos ha faltado y seguimos creyendo. Por eso cada vez que yo a ustedes les escribo, hermanos, y les digo lo que yo les digo con respecto a que vengan, que nos congreguemos, que somos su casa, somos su iglesia, somos su familia, que usted tiene que estar, dar. Yo digo, es porque no podemos perder la capacidad de asombro, cómo Dios ha mantenido la palabra y cómo ha mantenido también la iglesia a través de las buenas dádivas de ustedes. Sí, así es. Independientemente del punto doctrinal teológico que a veces se discute, ¿verdad? Eso es la capacidad de asombro, no se debe perder ante eso. Amén. Amén. No la perdamos. Hermanos, no normalicemos. Ahora yo llegué donde una hermana y aquí, ¿verdad? Es que el Señor cada vez antes de subirme o cuando me bajo o aquí mismo me agarra y no me deja. Es decir, que el Espíritu Santo está ahí. Llego yo donde una hermana y digo, ay hermana, qué bendición, gracias, qué linda, ¿verdad? Y entonces la hermana con voz, yo diría con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No, entonces la hermana se vuelve y me dice, no, eso es Dios quien quiere bendecirlo a través de lo que me pueda bendecir a mí. Así es. Esa capacidad de asombro no se debe perder. Esa capacidad, esa forma en la que yo doy, hermanos, no es cuánto, es la actitud de gratitud al dar. Por eso gracias, hermana, por todo y por la enseñanza. Pero ya yo dije, ya yo me puedo ir, ya, pero tener que compartir.
Lo que más importa, hermanos, no perdamos la capacidad de asombro. Debe haber sido sorprendente, dados quienes eran, y cuando llegan a donde María, adorando al Salvador recién nacido, hermano, lo primero que estos pastores hicieron fue, ¿qué fue lo que primero que hicieron? Adorar. Adorar, hermanos, adorar. Por eso, cuando usted ora, y cuando usted adora, y cuando usted es una persona que está metida ahí estudiando las Escrituras, esto se tiene que convertir y transformar en adoración. Porque el que recibe toda la gloria y la honra es el Señor. Amén. A ver, vamos a ver, ¿qué dice ahí? Al contar 3 vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Si queremos que se nos revele el verdadero significado de Navidad, debemos tomar la gloria de Dios como el punto de partida. Otra vez, bien bonito. 1, 2, 3. Si queremos que se nos revele el verdadero significado de Navidad, debemos tomar la gloria de Dios como el punto de partida. Si yo quiero entender Navidad, debo entender que es para la gloria de Dios. Si Pablo dice, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagan, hágalo para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hagámoslo como para quién, como para el Señor, no para los hombres, para la gloria del Señor. Y el punto de partida de la gloria del Señor está ahí, hermanos. Cuando yo tomo Navidad desde esa perspectiva, Navidad se me viene a revelar. Los primeros en escuchar fueron estos hombres. Sin ellos también fueron los primeros en contar el mensaje de Navidad. Con sus corazones rebosantes de emoción por lo que habían experimentado, ellos compartieron con otros, contándoles toda esta increíble historia, hermanos, de los ángeles y la gloria y el bebé. Esa es la verdadera adoración, hermanos, de arrodillarnos ante Cristo para luego ir donde otros y proclamar su gloria y su salvación. Ellos fueron donde estaba Jesús, se arrodillaron y después fueron y contaron. Así es como debe ser la vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe ser primero de rodillas ante el Rey de Reyes, Señor de los Señores, y después ir a decirle al mundo, el Señor es verdad. Él me ha sanado, Él me ha salvado, Él me ha dado todo lo que soy y todo lo que tengo. Él ha cambiado mi lamento en baile. Amén. Por eso Él es el gran Dios, el príncipe de paz. Amén. El príncipe de paz. Hermanos, la gloria de Dios se nos presenta como estos grandes principios. ¿Por qué y para qué? Jesús nace porque el Padre debe recibir gloria a su nombre. ¿Y para qué? Para recibir la paz. Aquí están los dos componentes, hermanos, que son pilares y sustento de su vida cristiana. Usted quiere vivir, y yo quiero vivir una vida cristiana que realmente rebose. Debo entender la gloria de Dios y saber que Él en su gloria ha traído paz a mi corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creen también en mí, les decía Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo. Su paz. Él no da paz, Él es la paz. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Intencionalidad en lo que hacemos. Hacer todo para la gloria de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que meternos en esto y en este gran detalle poder decir, Señor, lo que yo hago, todo lo hago para tu gloria. Hermanos, es un ejercicio espiritual, porque tengo que estar consciente que lo que estoy haciendo lo hago para la gloria del Señor. Si estoy trabajando, debo pensar y creer que lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Si estoy orando, si estoy cantando, si estoy si estoy en la circunstancia en que estoy haciéndolo para la gloria de Dios. Hermanos, esto es un pensamiento que tiene que nutrirnos a nosotros.
y establecerlo, porque si no nosotros nos perdemos en el camino. Si yo no hago todo para la gloria del Señor, lo haré para la gloria mía, porque usted y yo somos así como seres humanos. O lo hago para la gloria de Dios, o lo hago para mi propia vanagloria. Es que yo, y es que yo. La gloria de Dios no se debe tocar, hermanos, porque Dios es un Dios celoso. Hágalo todo intencionalmente para la gloria de nuestro Señor. Los cristianos citamos lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa esto en un sentido práctico, hermano y hermana? No podemos hacer más glorioso a Dios porque Él es infinitamente glorioso, pero sí podemos y debemos hacer todas las cosas así, las más pequeñas y grandes, para que la fama de Dios sea expandida en medio de todas las generaciones. Amén. Sí, Señor. Usted no va a poder hacer más porque Dios es eternamente glorioso, pero usted y yo sí podemos hacer todo lo que hagamos, lo hacemos para expandir la fama de nuestro Jesús. Amén. De nuestro Dios y Señor. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Naturalmente, nosotros tenemos que entender que la gloria de Dios es algo sublime, es algo precioso, a veces o casi siempre indescriptible. Pero la gloria de Dios ha sido trazada en un gran cuadro. Se llama Jesucristo. Jesús, la gloria que me diste, le dice Jesús. La gloria que me diste, Padre, allá en Juan. La gloria que me diste es la gloria que yo les he dado. Esa gloria con la que Jesús vivió y existió antes del tiempo. Es la gloria que se manifiesta y se ha manifestado. Y hoy en nosotros Cristo es la esperanza de gloria. La única esperanza de gloria que nosotros podemos tener y tomar su gloria y ver de su gloria y trazar nuestra vida cristiana desde la gloria de Dios, haciéndolo todo para su gloria, es la que nos va a llevar por el camino eterno y poder llegar a la tierra prometida, al lugar donde llegó el peregrino. Qué bueno estuvo eso del peregrino, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí se merecen un aplauso todos los que hicieron eso? Claro, claro que sí. Buenísimo, buenísimo. Alguien me escribió y me puso, pastor, los que actúan son gente que estudian actuación. Y yo digo, no, solo una, es Nelly, así Nelly. ¿Okay? Ella sí trabaja en eso, ella sí es actriz o artista, no sé cómo se dice. Actriz, ok. Pero los demás, qué buenos, qué buenos, qué buenos. A mí me encantó. Y los resultados con respecto al mensaje, que es lo más importante, fue realmente profundo. Y alguien me propuso que por qué no se seguía trabajando para poder hacer presentaciones a aire libre, imagínense. No. Muy bien, Olguita. Está anotado. Quedó grabado. Saldrá en las redes, saldrá en YouTube, en el canal de nuestro YouTube, www.mcsr.org. Hermanos, quiero ir. Vean lo que dice, donde está la cruz. Vean dónde está la cruz, ese Salmo 85:10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto es, la gloria de Dios establece la justicia de Dios. Es que si nosotros queremos hablar de justicia, tenemos que entender la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó a través de la encarnación de Dios siendo hombre. Lo primero que ocurre es que la gloria de Dios establece esta justicia. El nacimiento
el nacimiento de Jesucristo trae esa justicia en Cristo Jesús. Se encarna el Padre en el Hijo y se establece toda justicia. Jesús se encarnó porque no puede su justicia dejar al hombre en el pecado. Hermanos, no éramos dignos de su amor, sino de su ira, pero su justicia fue establecida. El hombre ha corrompido los grandes dones dados por el Señor. Un corazón para sentir, una voluntad para decidir, una boca para alabar su nombre, pero el hombre lo ha corrompido. Esas capacidades, usándolas por su propia gloria, para sus propios propósitos, para su propia agenda, para mostrar interesantemente todo lo que él sabe y quiere, y que me adoren a mí. Esto es el gran problema cuando nosotros no entendemos que la gloria de Dios establece justicia y la justicia de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, mas en Cristo Jesús nos hizo parte, porque Jesús dijo, la gloria que tú me diste, Padre, yo le doy, se la doy a ustedes. Amén. Esto es glorioso, hermanos. Esto es, pero de las cosas gloriosas estas. Amén. Ahora, otra de los principios, no solamente es la gloria de Dios, sino la paz que iba a venir a través del príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, la paz, nosotros hoy tenemos, y ustedes ven y todos vemos que hay guerras y por aquí y por allá y hay toda una, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿cuál paz? Es la paz que sobrepasa el entendimiento tuyo y mío. Es la paz con la que usted puede vivir hoy, hermano, y con lo que yo puedo vivir hoy. Es esa paz. Es una paz interna, hermanos, que a pesar de la circunstancia, si usted y yo nos asumimos y nos tomamos de la mano del Señor, nosotros entonces esa paz viene y reposa en nuestro corazón. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, dice. Paz, ¿a quién? Paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Quiero que me acompañen con respecto a esto, en el verso 15 del capítulo 2 de Lucas. Dice, cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Qué hermoso, hermanos, porque de Jesús se decía que Él se sentaría en el trono de David y reinaría sobre todo el mundo, para siempre habrá paz. Isaías capítulo 9, verso 7. Cuando nosotros vemos al niño nacido, que es el hijo que se nos dio, la paz intrínsecamente ligada al Señor Jesús. Cuando Él era niño, el mundo había sido dominado por el imperio romano e Israel vivía bajo esclavitud. Una vez que Jesús nace, y decía Rebe hoy de una forma muy hermosa, que cuando Él vino todo cambió. Fue como un gran terremoto. Todo sufrió algo distinto. Por eso es que nosotros no podemos ver la vida sino desde la perspectiva de la eternidad y desde la gloria de Dios. Si la vemos desde ahí, nosotros vamos a entender el gozo, la paz, el regocijo. Amén. Amén, hermanos. Yo creo que hoy es un día que, a pesar de que o el mundo o la sociedad muchas veces nos quiere a veces poner muchas luces, ¿verdad? Que nosotros no caigamos en esto. Él es nuestra paz, que de dos hizo uno. Quitó la pared que estaba intermedia. La paz nos dejó, hermanos, y no la paz del mundo. Porque la paz es un aspecto interno, es un aspecto que se tiene que entender desde aquí. Y entender que sí, yo podré tener, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que tiene que asegurarnos la paz. La paz debe ser asegurada, hermano, por aquellos principios que están trazados en medio del reino de Dios. Amén. Amén. Yo les digo, y por eso tal vez es como una advertencia con respecto al mundo y con respecto a la mala forma en que miramos o que se mira la Navidad. Saben que las tarjetas de Navidad comenzaron en 1836. Fueron impresas en Londres por un hombre muy emprendedor llamado Sir Henry Cole.
quien era dueño de una tienda de arte y vio esto como un medio para hacer dinero. No es sorprendente que tantas personas se pierdan la Navidad con todas esas tradiciones. Y la tradición es la que realmente ha hecho que el cristianismo hoy esté divagando aún entre criterios y aún entre dudas y aún entre tantas cosas que están pasando. Porque hoy el cristianismo siempre sigue siendo señalado exactamente porque hay tradiciones que están manchando el buen nombre de la gloria de Dios y la paz de Él sobre nosotros. Amén. Cuando uno ve a Lucas en el capítulo 2, veamos el verso 7, que es un verso muy bonito. Y no solo lo bonito, sino lo intencional con que Lucas lo escribe. Dice, y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. Esta es una de las verdades que se vivieron en ese momento histórico, pero esa es una realidad que hoy se vive. ¿Tiene lugar Cristo en la vida de nosotros? ¿Tiene lugar Jesús en nuestro corazón, en su señorío? ¿Tiene Jesús lugar en nuestro hogar, en las decisiones que tomamos? ¿O nosotros tomamos nuestras decisiones en nosotros mismos? Porque la sociedad me lo aprueba, porque eso es normal, porque ¿qué importa si todo el mundo lo hace? ¿Aló? Hermanos, ¿tiene lugar Jesús? ¿O nosotros hemos estado tan cerca pero tan lejos como aquellos en el mesón? Hermanos, la historia que narra Lucas del nacimiento de Cristo es específicamente esto. Dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y Jesús todavía sigue sin tener lugar, muchas veces en la tierra y muchas veces en nuestras decisiones. A veces Jesús no está en nuestras decisiones. A veces el Espíritu Santo no está en nuestras decisiones. Están nuestras decisiones, las mías, las que creo, mi experiencia. Yo sé que así, es por aquí, sé que esto va a salir bien. Hermanos, tenemos que tener cuidado y es punto de reflexión porque por eso perdemos la paz. Hay gente que vive angustiada, no tiene paz, hermanos. Hay gente que no tiene paz. Se llama Pascual. No tienen paz, hermanos. No hay paz. No hay paz porque las decisiones que hemos tomado son decisiones que las hemos tomado en nuestra propia justicia, en mi propia forma de pensar, en mi propia experiencia, en mi propia costumbre, en mi propia religiosidad y en mi propia forma de ver cómo el mundo se mueve. Entonces no tengo problema porque yo sé que si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Eso algo pasó y se me pasó para atrás sin ver ahí. Quiero terminar esta mañana con algún aspecto que el texto en Isaías capítulo 9, verso 6 dice, y creo que hoy lo cantamos, ¿verdad? Lo podemos leer, leámoslo juntitos para ir terminando esta mañana. 1, 2, 3. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este príncipe de paz es realmente ese anuncio en el cual nosotros debemos de seguir trabajando. Él es el príncipe de paz. ¿Y qué es lo que realmente hoy tenemos que celebrar nosotros? Lo tenemos que celebramos a Él porque Él es ese príncipe de paz. Una de las cosas que yo veo en ese texto, hermanos, es que el único Dios que es anunciado ahí en Isaías, que es Jesucristo, dichosamente, hermanos, este niño tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades del ser humano, ya que tiene virtudes extraordinarias. Por ejemplo, si usted está confundido, Él te puede aconsejar. Amén. Si estás experimentando el fracaso, Él te va a ayudar
para que seas victorioso. Hermano, hermana, si estás acongojado, Él da tu paz. Él da paz. ¿Hay alguien acongojado? Él es tu paz. Este niño tiene el poder de gobernar la vida de las personas que quieran ponerle y ponerse delante de Él, como lo hicieron aquellos pastores, como lo hicieron aquellos hombres de Oriente. Esta mañana es tiempo de tomar también una decisión. ¿Cuál lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Y a veces la pregunta pareciera como, ¿verdad? Como que no debiera hacerse en este medio. Pero yo sí creo que es tiempo de reflexión. ¿Sí tiene lugar Jesús en tus decisiones, en tus angustias, en tus situaciones adversas? ¿Es Jesús, es su gloria la que realmente establece el principio gobernante? Él es el consejero tuyo, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Hermano, es que ninguna de estas puede separarse, todas son una unidad. Cuando Él es el consejero admirable, se convierte en tu Dios fuerte. Cuando Él es tu Dios fuerte, Él es tu Padre eterno. Cuando Él es tu Padre eterno, Él es tu príncipe de paz. Amén. Por eso creo que en esta hora nosotros debemos de decir, Señor, gracias. Y termino con el texto que empezamos en Lucas, en el capítulo 2, en el verso 14, y dice: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Yo digo, yo gozo de su favor, por la misericordia y la bondad de Dios. Amén. ¿Usted goza de su favor? Entonces démosle un aplauso al Rey. Él se lo merece. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Padre, te bendecimos en esta mañana. Hemos disfrutado este tiempo en la alabanza, en la adoración, en la dinámica, en este tiempo de compartir la palabra. Gloria a tu nombre en las alturas y en la tierra paz a los que gozan tu buena voluntad. Nosotros hoy creemos que gozamos de tu buena voluntad. Por gracia somos salvos, no porque hubiéramos hecho algo. Por gracia nos mantuviste y nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable. El niño que nació fue el hijo que se nos ha dado, que también creció, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, que está sentado a la diestra del Padre, pero que volverá y juzgará a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Señor, sea tu paz sobre esta casa, sea tu paz sobre nuestra familia, sea tu paz sobre los que están pasando algún momento difícil de situación adversa en salud, en cualquier otra área económica, en el nombre de Jesús. Que la paz tuya repose sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, que disfruten.